Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Rutas modernas cortan el desierto. Mejor, pues serán 8 horas de viaje. Un hombre bien armado forma parte de nuestro equipo. Estamos en una región donde el terrorismo es una amenaza. A cada momento tenemos que detenernos en controles militares. Dar explicaciones y mostrar documentos ya es una rutina. Son las reglas para seguir adelante. Estamos ahora en el medio del mundo. Yo estoy cruzando de África hacia Asia en territorio egipcio. Más adelante está la península del Sinaí, que es hacia donde vamos ahora. El largo viaje por las rutas del desierto termina aquí, en la ciudad de Santa Catarina, desierto del Sinaí. Y allí lo vemos. Llegar en el punto exacto donde Dios habló con Moisés es nuestro desafío. Finalmente llegamos al pie del monte Sinaí. Aquí comienza nuestra expedición, nuestra gran caminata hacia la cumbre, que debe llevar mínimo un día y una noche. Forman parte de nuestro equipo 9 beduinos, 5 camellos y 2 guías. En los camellos están las cargas. Hay alimentos, agua, colchones, frazadas para que las usemos a la noche. Está casi todo listo para comenzar. ¿Está todo listo? ¿Bien? 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 Bien. Va a ser difícil, hace mucho calor. 37 grados de temperatura. Humedad del aire de 25%. Va a ser difícil, agotador, pero estamos preparados para eso. Primeros pasos en la aridez del Sinaí. Primeros momentos en el monte de Dios. Por donde caminamos siempre tenemos que tener mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, hay alambres y otros obstáculos artificiales, además de los naturales. Aún con todas las dificultades, ellos van caminando con nosotros siempre con muy buen humor. Tocando una flauta, cantan para levantar el ánimo, para enfrentar esta dificultad. Pero vale la pena. Vale la pena, pues al final estamos yendo en camino de una historia que es espectacular. Estamos a 1.600 metros de altitud. Nuestro objetivo es llegar a la cumbre, a 2.215 metros. Estamos caminando hace media hora. Aún hay mucho por delante, pero ya estamos sintiendo una emoción, porque, al fin de cuentas, estamos pisando en el mismo suelo que pisó el profeta Moisés. La senda de Moisés parece no haber cambiado. El ambiente aún transpira fe. De esta roca brotó agua, explica el guía Benaid Blue, especialista en asuntos bíblicos. Él cuenta que el milagro sucedió cuando Moisés tocó la roca con una vara. Es difícil creer que alguien pueda mantener a una familia donde el agua es escasa. Todos saben que la mayor dificultad en el desierto es la falta de agua. Aquí raramente llueve y encontrar agua en pozos es muy difícil. Este pozo en el monte Sinaí tiene 30 metros de profundidad. Parece que encontraron agua. Es oscuro, es difícil ver algo. Voy a tirar una piedra.
Sí, hay agua. Pero para encontrar esta agua, fue necesario excavar mucho, más de 30 metros. Los últimos beduinos que resisten en el Sinaí son hospitalarios. Una pequeña pausa para el descanso ahora, porque el cuerpo ya lo está pidiendo. Encontramos aquí algunos moradores. Hay un niño. ¿Dónde estará el padre? ¡Hola! ¡Hola, Haridi! Haridi es beduino y él nos ofreció un té típico. Mire cómo todo es rústico. Una fogata con una pequeña base. En instantes vamos a tener un té típico de los beduinos. Y nosotros lo vamos a tomar sentados aquí, admirando un paisaje maravilloso. El té que él está preparando es un té negro. Está hecho con un tipo de menta que es producida solamente aquí, en el Sinaí. Ya está casi listo y voy a probar el té del beduino. Gracias. Es delicioso. Es delicioso. Tiene un sabor distinto. La menta hace la diferencia. Muy rico. Harad dice que todas las mañanas se despierta tranquilo por vivir aquí en el Sinaí, un lugar que él considera sagrado. Es un hombre privilegiado. Él dice que por vivir en un lugar sagrado como este, su familia y él no necesitan nada más. El clima del desierto es capaz de crear bellos escenarios. En el contraste entre luces y sombras, una imagen que parece pintada. Sabemos que mañana tenemos un día muy difícil, pero la parte más difícil de hoy comienza ahora. De aquí en adelante solo es subida y solo piedras. La vegetación desaparece. Para la gente que vive aquí es un sufrimiento, porque tienen que llevar los animales para lugares cada vez más distantes en busca de alimento. El monte Sinaí es hoy exactamente como era en la época de Moisés. La pastora y su hijo tienen que librar las piedras para conducir al rebaño. Las cabras son uno de los pocos animales que consiguen andar con facilidad en este tipo de terreno. El cansancio es grande. Voy a sentarme. El sol ya se está yendo. Estamos bien cerca del lugar donde vamos a acampar y pasar la noche. Y mirando desde aquí, desde el valle desolado, sin agua, donde solo vemos piedra, entendemos por qué este lugar era conocido como el lugar de los excluidos, el monte Sinaí. Fue así en la época de Moisés y lo es hasta hoy. Nuestro equipo necesita ahora de un lugar para descansar. Después de 5 horas de dura caminata, el cansancio aumenta. Por hoy nuestra caminata termina. Seguimos mañana. Y este es el lugar donde vamos a armar el campamento. Los camellos están llegando, van a descargar nuestras cosas. Ahora
Es hora de reposar y descansar, porque no fue fácil. Vamos descansar un poquito. Llega la noche en el Sinaí, momento de enfrentar el frío del desierto. La hoguera que nos calienta es la misma donde los beduinos preparan el pan. Jabali está a mi lado aquí. Jabali significa el hombre de la montaña en árabe. Él lavó la piedra, va a poner harina, sal y agua y vamos a volver en el tiempo. Él va a hacer el pan como era hecho antiguamente. Los hebreos también tenían la harina, la sal y el agua, pero tuvieron momentos de muchas dificultades, donde faltaron todas esas cosas. Y el pueblo pensó que iban a morir. Dice la Biblia que Dios hacía llover el maná todos los días, durante 40 años. 40 años. La mezcla gana consistencia. El beduino la amasa y la estira hasta que tiene el formato de una pizza. Después, ella es lanzada directamente al fuego. La masa es cubierta con las brasas. Cuando el borde queda tostado, está listo para ser consumido. Pero primero es necesario quitarle las cenizas. Ahora sí, vamos a compartir el pan. ¿Está listo el pan preparado por Jabali? Un pan como antiguamente. Voy a probarlo así como es, como era antes. Pero hoy, los nómades de aquí del desierto utilizan el pan al mismo tiempo como una cuchara y como plato. Sacan un trozo. Aquí hay porotos mezclados con tomate. Es así. Sin cuchillo, sin tenedor, sin plato, sin cubiertos. Muy bien. Piedras y oscuridad. Silencio en el Sinaí. Es momento de dormir. No hay carpas. Es así nomás. 2 frazadas sirven de colchón. Con el otro nos cubrimos. Estoy bien abrigado, con 2 pulóveres y una campera. Tengo guantes y es así. Hay muchas piedras por aquí, pero todo está bien. Buenas noches. Son las 4 de la mañana. El sol nace temprano en el Sinaí. Un sonido distinto anuncia el amanecer. Los beduinos duermen como piedras. Están acostumbrados a la vida en el desierto. Fue una noche fría
Muy difícil, dormimos muy mal. El sol ya nació. Solo los beduinos duermen y hasta roncan en un lugar como este, sobre las piedras. De aquí en adelante los camellos no consiguen subir las piedras. Es la segunda etapa de nuestra caminata a la cumbre del monte Sinaí. Los camellos quedan y los beduinos que los conducen también se quedan y nosotros nos vamos. El peligro en esta parte de nuestra caminata son los desmoronamientos. Si se desprende una roca, va a ser una avalancha en cadena. Hay que estar muy atentos, todo el tiempo, tener mucho cuidado. La orden es iniciar la subida rápido para escaparse del sol, que torna la escalada aún más agobiante. Los caminos angostos dificultan aún más nuestro paso. Pero seguimos con el desafío, llegar a la cumbre del monte sagrado. El cansancio es de quien camina bajo el sol a pleno, aunque el día está solamente empezando. Son las 7 de la mañana. Subidas, bajadas, rectas y más subidas. Varios puntos exigen un vigor final del equipo. La cumbre del Sinaí parece cercana, pero no está. Valles entre las montañas nos dan la falsa impresión de que la cumbre está cerca, pero no es cierto. Más subidas, el sacrificio aumenta. Son las primeras horas de la mañana y ya no conseguimos estar abrigados. El calor ya es intenso. La boca se seca y es hora de cambiarnos. Gripe fuerte, fiebre alta y dolores en el cuerpo provocados por la difícil subida. El resultado no demora en aparecer. Tres horas a paso rápido cansan los pies. No tanto por la distancia, sino por la impresionante cantidad de piedras. Son muchas, de variadas formas y de todos los tamaños. El Sinaí es un conjunto de montañas de piedras aislado y sin belleza. Algunos beduinos se acuerdan de viajeros que sufrieron fracturas al caerse de las piedras. El auxilio es difícil. Cualquier rescate llevaría horas. La mayoría sienten dolores en los músculos y falta de aire. El esfuerzo ahora es mayor. Para avanzar es necesario usar las manos.
Las pocas veces que nos detenemos pasan tan rápido como el viento que sopla en el monte. Ya nos falta el aliento. Faltan apenas 150 metros para que lleguemos a la cumbre del monte Sinaí. Sin embargo, esta parte será la más difícil. Una subida prácticamente vertical. El calor de 40 grados y el aire que seca la garganta dificultan la subida. Es preciso tomar agua, mucha agua. Desde aquí ya tenemos una visión parcial del valle. Es un lugar peligroso. Si nos resbalamos aquí, es muy peligroso. Es un precipicio. El peligro parece que se compensa una vez más. La aridez del paisaje revela su belleza. Casi un día después de que partimos de la base del Sinaí, nos acercamos a nuestro objetivo. El sacrificio está cerca del final.